Buenas tardes, esta es la presentación del tema circuitos lógicos para la materia matemáticas discretas. Primero iniciamos resolviendo la interrogante o preguntándonos qué es un circuito lógico. Bien, básicamente un circuito lógico nos sirve de ayuda para comprender los caracteres que nos presentan de forma simbólica, ya que los circuitos lógicos se representan como gráficos, como se observa en la parte inferior de la presentación, en donde se muestra de forma gráfica los valores de verdad de una proposición P. Para el caso del circuito 1, indica que la proposición es verdadera. Esto en electrónica significa que la corriente pasa con total normalidad. Se permite el paso de corriente eléctrica y además equivale a un dato que numéricamente toma el valor de 1. Para el circuito 2, la proposición es falsa. En este caso significa que la corriente no pasa, se impide el paso de corriente y también equivale a un dato falso que numéricamente toma el valor de 0. Como definición tenemos que estos circuitos son un conjunto de compuertas abiertas y cerradas que tienen como finalidad transmitir información de manera conveniente. Bien, esto que nos dice en cuanto a la información se puede transmitir de manera conveniente se explica cuando utilizamos la negación, es decir, se puede negar el paso de información restringiendo ciertas rutas, dirigiendo la información según nuestro parecer. La podemos representar de manera que logramos la correspondencia entre circuitos y proposiciones. Con estas representaciones gráficas evidenciamos las proposiciones moleculares con los conectivos lógicos que estudiamos en las clases. Para poder representarlo debemos utilizar o se utilizan dos tipos de conexiones. Estos son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Aquí podemos observar un ejemplo de circuito lógico en donde nos presentan el circuito lógico y tenemos que hallar la solución escribiéndola de forma ordenada. Las proposiciones se muestran con sus respectivos conectivos lógicos que serán agregados según se vaya examinando el circuito y se va dando el resultado. El circuito en serie. El circuito en serie será presentado por la conjunción, en donde las proposiciones representan interruptores o más bien son la representación de los valores de verdad de P y de Q. La información pasa por el circuito a través de los interruptores. Cuando la información pasa entre los dos, como el gráfico, se da que los valores de P y de Q son verdaderos. Un circuito en serie en donde la información está circulando con normalidad sería cuando se encuentran los interruptores cerrados. El circuito en paralelo. En este circuito encontramos a las preposiciones de manera paralelas. La información podría pasar por el interruptor P o por el interruptor Q, indicándonos que es suficiente que un interruptor esté cerrado para que la información cruce de extremo a extremo. Los circuitos con interruptores en paralelo nos indican que utilizaremos la disyunción para unir las proposiciones P y Q. En la imagen se muestra un circuito con dos proposiciones paralelas, las que utilizan una disyunción para unir las proposiciones. Para terminar con la presentación podemos observar unos ejemplos. Nos muestran proposiciones lógicas ordenadas que serán representadas en un circuito lógico. Para comenzar a realizar un circuito lógico se puede hacerlo desde arriba hacia abajo, que es la manera más recomendable que
que nos dan, pero no hay ningún problema si se lo hace de forma contraria, es decir, de abajo hacia arriba. Bueno, entonces vamos a resolver estos dos ejercicios que nos dan, pero paso a paso. Bueno, entonces comenzamos aquí resolviendo el primer ejercicio para pasarlo a un circuito lógico. Leemos la primera, lo que tenemos primero entre paréntesis y vamos a comenzar a dibujar. Entonces, como dijimos que vamos a comenzar desde arriba hacia abajo, vamos a dibujar en la parte de arriba lo que nos dice P serie de Q. Entonces ponemos aquí la primera preposición lógica que dice P, esto que va a estar en serie con preposición Q. Entonces P serie de Q. Luego nos dice que todo eso va a estar en paralelo a lo primero que tenemos entre paréntesis, que sería P serie de R. Entonces dibujamos P será serie o está en serie con R. Luego todo esto nos dice que está paralelo a no S. Entonces dibujamos en el circuito lógico que P serie de R va a estar paralelo a no S. Todo esto después lo cerramos y lo presentamos al final, quedando así la resolución del primer ejercicio, siendo así el circuito lógico del primer ejercicio. Entonces como segundo tenemos, vamos a ver, nos dice nuevamente, vamos a comenzar desde la parte de encima, desde la parte de arriba, y vamos a ir dibujando lo que vamos leyendo en las preposiciones. Entonces aquí nos dice que R va a ser circuito de P paralelo a Q. Entonces dibujamos el circuito R que va a estar paralelo a P, perdón, que R va a ser serie de P paralela a Q. Entonces ponemos que P va a estar paralela a Q. Bien, entonces aquí cerramos y dejamos y continuamos, perdón, para el siguiente que nos dice que todo esto va a ser paralelo, que R, o sea que R serie de P y Q. Que R va a ser serie o está en serie de P paralela de Q, y todo esto a la vez va a estar paralelo a P, está paralelo a P paralelo de Q. Entonces lo dibujamos P paralelo de Q, y a su vez nos dice que esto está en serie con Q y R. Entonces le ponemos que esto está serie de Q y R. Y si continuamos con el siguiente que nos dice que todo esto está paralelo a P y esto está a la vez también paralelo a Q, perdón, está en serie con Q paralelo de R. Y entonces así lo terminamos el ejercicio. A ver, pues solo necesitamos o unimos todos los puntos y tendríamos el ejercicio finalizado. Y así sería la utilización la manera de resolver los circuitos lógicos.